buenas tardes. Moitas grazas por estar aquí esta tarde. Sinto onte non ter podido acompañarvos nas xornadas, na terceira edición destas xornadas que xa vimos realizando pois ao longo dos 3 últimos anos, sempre tradicionalmente a finais do mes de marzo, aínda que o ano pasado por razóns alleas pois a nosa vontade por cuestións pandémicas pois non foi posible realizadas na data habitual no ano 2020. En primeiro lugar, pois gustaríame dar as grazas a todas as ponentes que van a estar participando ao longo destes 3 días aquí e, por suposto, o Foro Feminista de Lugo, que a verdade é que sempre colabora coa UNED e non podemos estar máis que inmensamente agradecidos a Carmen, a todas as mulleres que compoñen este foro pola súa aportación e porque sempre cando se lles propón facer unha actividade para o mes de marzo, ademais é unha actividade que adoitamos facer pois a finais de mes, non nos gusta facela a principios que cando hai pois quizáis máis movimento de actividades. Nos de feito o mes de marzo na UNED dentro do noso proxecto Lugo Naturalmente que como algúns saberedes o seu terceiro eixo está directamente vinculado aos obxectivos de desenvolvemento sostible, por suposto, pois a este obxectivo de número 5 de igualdade, pois vimos adicando completamente o mes de marzo pois a muller, as mulleres e, por suposto, o feminismo. Iniciamos este mes coa conferencia da compañeira Laura Redondo, continuamos con unha exposición e unha peza audiovisual que emitimos o día 8 de marzo e onte culminamos a actividade deste mes coa primeira sesión das xornadas Aprendendo o Feminismo. Como directora do centro non podo estar máis que agradecida pois a todas vos, a todas as ponentes, tamén a todas as estudantes que están conectadas e que nos están escoitando e nada, pois simplemente desexarlles que teñan unha actividade moi próspera, que aprendan moitísimo que seguiremos traballando, seguiremos adicando o mes de marzo a muller mentras siga sendo necesario. Moitas grazas. Buenas tardes. Ahora sí. Vale. Pues decía que buenas tardes a quienes estamos aquí, a quienes estáis aquí. Y a quien nos escuche en este mismo momento, pues también buenas tardes. Y a quien lo haga y nos vea y lo haga en otro momento, pues unos saludos. Primero, quisiera presentar a Eva Teijeiro, que... ¿Perdón? Vale. Pues decía que quería presentar a Eva Teijeiro, que va a continuación a exponer, a hablar también, vamos a hablar de literatura y de feminismo, y ella lo va a hacer desde un marco más práctico. Yo soy Fátima Pérez, soy profesora de francés, aunque ya no estoy en activo. Y bueno, comenzar pues justamente pues por el tema de esta ponencia de la literatura y el feminismo. Lo primero que quisiera decir es que no soy crítica literaria, sí soy lectora desde niña y también soy feminista, y por esos dos aspectos aquí estoy. Feminista desde niña lo era, aunque no tenía construido lo que era el feminismo, aunque sí percibía la desigualdad. Así que intentaré hablarles de literatura con perspectiva feminista, esa que nos coloca en el cuestionamiento, en no dar por válido como dogma lo que el patriarcado nos ha inculcado. Antes, desde el púlpito,
la educación sin referentes de mujeres, el franquismo que algunas hemos vivido y padecido, y hoy desde los medios, las redes, las series, el cine, las instituciones. Así que hagámonos preguntas. ¿Hay una característica de la literatura que escriben los hombres y de la que escriben las mujeres? Las mujeres escritoras están hartas de que les pregunten si su obra tiene un rasgo especial por ser mujeres. Es lo mismo que cuando le preguntan a una deportista de élite que cómo concilia, o a una científica, porque a los hombres que escriben les preguntan por el ser masculino, su ser masculino en su obra. No. A sí le preguntan que cómo concilia para ir a los entrenamientos. Pues no. Así que siempre han hablado por nosotras, escribe Nayat Al-Shimi. Y Pilar Lozano, en el papel de las mujeres en la literatura, analiza cómo hasta el siglo XIX la visión de los hombres sobre las mujeres es la única que existe. Que analiza ella, hay dos tipos extremos de personajes femeninos que están estereotipados y están asociados a la maldad o a la bondad. Está la buena, la dulce, el personaje masculino la salva, es doña Inés, salvada por don Juan. Es lo que los franceses llaman la femme fragile. Y está la mala, la rebelde, la poderosa, que tiene una fuerte carga sexual. Es una Lady Macbeth, es lo que los franceses llaman la femme fatale. Y claro que hay personajes femeninos creados por hombres que son fascinantes y complejos, pero son personajes condenados. Voy a hablar de 3 novelas clásicas y míticas en lo que es la historia de la novela, y que tienen nombre de mujer. Y perdón por los spoilers. Ana Karenina tiene un final trágico. Abandonada por el conde Bronsky, se tira al tren casualmente en la misma estación donde lo conoció. Madame Bovary, una mujer mediocre, que leía mucho, novelas que la cabeza no la centraban mucho, que tampoco la maternidad se ve volcada en ella, y abandonada por sus amantes, Flaubert decide que se suicide y lo hace ingiriendo arsénico, hasta el punto de que Flaubert dice que él mismo sintió los síntomas de su agonía, hasta que le adjudican la mítica frase de Madame Bovary, c'est moi, yo soy Madame Bovary. Y vayamos a una novela española, a La Regenta. Ana Ozores, marginada en Vetusta, su marido muerto en duelo por salvar su honor. Pues no, en este caso Ana no se suicida. Va a pedir perdón a la catedral y por la nave central con un mármol blanco cae desmayada y se despierta con el beso de sapo del afeminado sacristán. Dice Laura Freixas que lo que ha sido en la casi totalidad de la historia de la literatura, media humanidad hablando en nombre propio y en nombre de la otra media, la mujer como objeto o inspiradora, musa del arte, y el hombre como su único sujeto. Las mujeres a lo largo de la historia no han tenido acceso a la cultura ni independencia económica, porque no tenían, es que la tienen, libertad, porque han sido relegadas a los cuidados, al hogar, a la crianza, lo que Emilia Pardo Bazán llamaba el ángel del hogar. Nos han programado para aceptar lo masculino como universal, que lo femenino es privado, así que tiene menos valor. Las mujeres que escriben contra estos estereotipos que he mencionado antes, han luchado para tener voz, pero como los hombres necesitan acceso a la cultura, a la educación, tiempo, espacio,
recursos, lo que Virginia Woolf llamaba la habitación propia. Hay excepciones a esto, hay casos únicos, y uno de estos casos únicos es el que quiero compartir, les quiero contar, y es el de Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky la descubrí en Francia cuando aún no se había traducido al español en 2002, 2003. Y es una mujer que nace en Kiev, es una mujer ucraniana. Nace en 1903, hija de un acaudalado banquero de origen judío, que debido a la revolución bolchevique de 1919 abandona el país, abandona Ucrania con sus hijas, y su mujer, también una aristócrata acaudalada que nunca aceptó a su hija, siempre la despreció. Recalan finalmente en Francia, pero antes de hacerlo recorren unos cuantos países como Suecia, Finlandia, el País Vasco francés, Polonia. Así que Irene, que absorbía todo, habla muchos idiomas, habla ruso, polaco, inglés, vasco, finés y también yiddish. Finalmente, como decía, se asienta en Francia, en París. Estudia en la Sorbona, conoce a su marido, que era un ingeniero, se llamaba Michel Epstein, y escribe en francés. Y envía su primera obra, su primera novela a la editorial, ocultando su nombre. Cuando el editor queda fascinado por la novela, la llama y descubre a una mujer. Y comienza a publicar en Francia con éxito. Pero en 1938 solicita la nacionalización porque tenía un origen judío, aunque había renunciado a él y se había hecho católica, pero se lo deniegan. Entonces, víctima del régimen de Vichy, huye ella con su familia a unos pueblecitos del interior de Francia. Y allí es en el campo, esto es lo que quería contar, en el campo, sin recursos, aprovechando los cuadernos al máximo, escribe con esta letra menudita la suite francesa, por las tardes debajo de un árbol. Y en ella narra el éxodo de la comunidad judía, sus delaciones, sus traiciones y el alcance de la barbarie nazi para gente normal, siempre guardándolo todo ella en una maleta, sus manuscritos. Finalmente Irene es detenida, deportada a Auschwitz, donde es gaseada. Sus hijas consiguen huir con esa maleta. Y solo es 60 años después que tienen el valor de abrirla. Esperaron tanto tiempo, descubren el manuscrito, lo llevan a la editorial y se edita, se convierte en un éxito enorme. Incluso obtiene en 2004 el premio Renaudot, que tiene mucho prestigio. De esta mujer que consigue escribir esta novela magnífica en estas circunstancias tan adversas, Vargas Llosa, que no es... Vargas Llosa escribe de ella. Probablemente nadie consiguió mostrar de manera más persuasiva, lúcida y sentida en el ámbito de la literatura los alcances de aquel apocalipsis para los seres comunes y corrientes, como esta exiliada de Kiev, condenada a ser una de sus víctimas, que ante la adversidad optó por coger un lápiz y un cuaderno y echarse a fantasear otra vida para vengarse de la vida tan injusta que vivió. Volvamos entonces al tema después de esta excepción magnífica. ¿De qué hablan las escritoras? Yo lo que creo es que hay una perspectiva distinta y es diferente, es distinta porque culturalmente es diferente. Porque el día a día es distinto para las mujeres. Las vivencias, el trabajo, la consideración social, los hijos, la familia, el sexo. Annie Ernaux, de la que hablaré después, escribe
un librito muy curioso a modo de diario que se titula Mira las luces, amor mío. Es un cuaderno, está escrito en 2021, muy el año pasado. Y hace un cuaderno de bitácora de sus idas y venidas a un enorme centro comercial, aún al campo, cerca de donde ella vive. Es un enorme centro que se llama Les Trois Fontaines y tiene tal magnitud que alberga incluso estación de tren, universidad, instituciones, delegaciones del gobierno. Annie Ernaux escribe. A ver. Me pregunté por qué los supermercados nunca estaban presentes en las novelas que se publicaban. ¿Cuánto tiempo necesitaba una realidad nueva para acceder a la dignidad literaria? Hipótesis hoy. Los supermercados están relacionados con la subsistencia, cosa de mujeres, y durante mucho tiempo han sido las usuarias principales. Y lo que entra en la actividad más o menos específica de las mujeres es tradicionalmente invisible, no se tiene en cuenta, como por otra parte el trabajo doméstico que realizan. Lo que no tiene valor en la vida no lo tiene tampoco en la literatura. También otra de las características que observo es que utilizan mucho las escritoras la primera persona. Claudia Piñeiro, una magnífica escritora argentina, en Una suerte pequeña, un libro recientemente publicado, porque el dolor solo se puede contar así. El dolor, el desgarro, la huida, el partirse en mil pedazos que nunca volverán a unirse, la mirada lejana, el abandono, el abandonarse, las cicatrices, solo se pueden narrar en primera persona. Voy a centrarme ahora en 3 novelas últimamente publicadas, en estos últimos años, quiero decir. He elegido estas 3 novelas porque abordan temas, perspectivas escasamente abordados, como son el aborto y la maternidad. La primera de ellas, Marta Sanz. Marta Sanz es una reconocida escritora con distintos premios literarios y con publicaciones, y muchas publicaciones. Esta es una de las primeras novelas. Escribe en El País, colabora en la SER, y esta novela, Daniela Astor y la caja negra, es la que quiero comentar. Temporalmente está encajada durante la transición española y con una estructura que combina lo que cuenta Catalina en su infancia en primera persona y el falso documental intercalado sobre la transición que elabora Cata de adulta. Katy, de 12 años, y su vecina y amiga, Angélica, se encierran y fantasean. Se convierten en las mujeres estereotipadas del momento, viven en un universo paralelo. Yo recuerdo que cuando era pequeña, mi hermana y yo íbamos los domingos a la Costa de Lugo en el coche de mis padres y jugábamos a un juego que nos habíamos inventado que se llamaba Jugar a las chicas. Y me recordaba esto un poco. Katy, en Daniela Astor, Astor es de Margaret Astor, escribe: hablo 3 idiomas, aunque 2 de ellos los hablo mal, y esa imperfección convierte mi acento en gracioso y atractivo. Sé conducir, tengo un coche descapotable y un apartamento enmoquetado con un gran vestidor de paredes tapizadas en raso azul, luz tenue. En una esquina del salón hay una barra de bar y unos taburetes. El alcohol no me afecta. Desprendo un aroma magnético que hace que los hombres se queden prendidos a mis curvas, que también a mis ángulos. Esa es la gracia. Hago películas, mi cama tiene dosel, guardo secretos, me desnudo por exigencias del guión. Me encanta esquiar en los Alpes. Esta infancia se rompe al descubrir Cata que su madre ha abortado y es encarcelada por ello. La novela aborda lo que apenas aparece en las novelas españolas, el derecho al aborto.
En España, durante la Segunda República, se aprueba esta ley, la ley del aborto, siendo ministra de Sanidad Federica Montseny en 1937. Se despenaliza. Con el franquismo se deroga. Y no es hasta 1985, con una ley de plazos, que vuelve a ser legal. En estas circunstancias, bajo 3 supuestos. Volvamos a la novela. La niña Catalina debe madurar, sufre la prisión de su madre, la marginación. La caja negra es el nombre del falso documental intercalado, el que elabora Catalina de adulta. En este documental de la transición, como dije antes, Susana Estrada le enseña un pecho al entonces alcalde de Madrid, Tierno Galván, y que esto fue verdad, y le dice Tierno Galván: ¿va usted a coger frío, señorita? Marisol aparece desnuda en la portada del Interview, y bueno, es una novela que yo considero muy interesante, es una estructura muy original, un cóctel de la historia olvidada de las mujeres de este país: amor, ternura, reivindicación y humor. La siguiente novela de la que voy a hablar es El acontecimiento, es de Annie Ernaux, y justamente ahora se está estrenando la adaptación cinematográfica, que yo considero una muy buena adaptación. El acontecimiento narra, a partir de una agenda escrita por la autora en 1963, el calvario que sufrió para poder abortar, ilegal y penado en aquel entonces en Francia. Es el relato de lo que han sufrido y sufren tantas mujeres en muchos países. Yo he acompañado a amigas en su aborto. He contribuido económicamente. Se hacía habitualmente en la universidad, en Santiago, se hacían colectas para que pudiesen ir a Portugal o a Inglaterra. Había vuelos llenas de esas chicas, las que lo conseguían. Estoy hablando de los años 70, inicios de los 80. La autora, en El acontecimiento, dice: es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión, o que sea tachado de mal gusto. El hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, otorga el derecho imprescriptible de escribir sobre ello. No existe una verdad inferior. Y si no cuento esta experiencia hasta el final, contribuiré a oscurecer la realidad de las mujeres y me pondré del lado de la dominación masculina del mundo. Voy a pasarles son 2 minutos, el tráiler de la película, está en francés, pero bueno, para ver un poco cómo está ambientada, creo que... On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme les crampes. Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens? Oui, non? Non. Vos parents ont des problèmes, hein? C'est une histoire d'argent? Non. Alors c'est quoi? Il vaudrait mieux que vous notre remonte. Je crois que c'est comme ça que tu vas les avoir, tes examens. Tu connais quoi, toi, aux examens? Je veux poursuivre mes études. Allez-vous-en, mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire. Qu'est-ce que tu cherches exactement? De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle. Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Je la règle comme je peux, moi. Faut laisser un choix, il faut l'accepter. Le corps réagit mal, il peut y avoir des complications. C'est un risque de paix.
vu depuis trop. Y por último, la última novela que voy a comentar es Leña Menuda de Marta Barros. Es el último premio Tusqués del 2021 y es adjudicado por el jurado que presidía Almudena Grandes, cuyas últimas premiadas me han gustado mucho. En Leña Menuda, Marta Barros, editora y escritora, elabora en forma de diario el relato de una mujer que está feliz con su embarazo, lo organiza con su pareja, su entorno, se imagina la vida con él, hace planes, pero sufre una caída en el parque, camino del trabajo, y en el hospital observan algo que antes no se había detectado, y sus planes darán un giro. Es el relato de una maternidad frustrada. Dice la autora que en la maternidad hay algo de suicidio, de borrarse para acercarse a otro mundo. Voy a parir un bebé muerto. Mi parto será glacial, como la explosión de un volcán de hielo, con la sangre fría en las venas. Dice Marta Barros que quiso escribir esta novela porque entiende perfectamente que lo personal es político y que lo que nos pasa a una nos puede pasar a todas y que el aborto sigue siendo considerado un tabú, algo de lo que no se habla o no se debe de hablar. Y también como en ocasiones el aborto es un privilegio de clase. Incluso habla de un turismo abortivo, ese de que yo antes hablaba, con los aviones setenteros llenos de chicas que tenían recursos o no y los habían buscado haciendo colectas con amigas. Esta historia, la de Leña Menuda, es la historia de la frustración de la maternidad, de decisiones vitales que tomar y hay un final de recuperación de duelo. Ya voy a terminar parafraseando de nuevo a Laura Freixas. El trabajo de muchas mujeres a lo largo de la historia ha logrado que muchas hayan escrito, que escriban, que muchas leamos y que se considere su sabiduría, su autoridad. Pero el mundo que rodea la literatura, a pesar de lo avanzado, no es paritario, sigue siendo mayoritariamente masculino. Así que no nos pidan paciencia a las mujeres. Quienes ostentan el poder no la necesitan. Paciencia no la queremos. Lo que queremos es la mitad, por lo menos, del poder. Gracias. Bueno. Pues, Eva, te dejo, sí, espera, perdona. Voy a salir de aquí. A ver. Espera. Ahora no sé cuánto tiempo. Sí, no, aquí ya está. Ya está. Te dejo aquí. Es que me quedé aquí. A ver, me quedo ahí a tu lado. ¿Cómo quedas? Bueno, soy Eva Teijeiro, como Fátima ya ha anticipado antes. Voy a hablar ahora en esta sesión. Bueno, antes de nada, por supuesto, saludar y agradecer la presencia, tanto física aquí como en otros formatos digitales, ahora mismo o posteriormente, de otras personas, de otro público. También quería agradecer a la organización que me haya tenido en cuenta para una charla pequeña, teniendo en cuenta que estas jornadas pues me han permitido estar con personas, con mujeres que tienen una calidad muy considerable en cuanto a su trayectoria. Un momento. Y bueno, que me siento muy honrada por el hecho de... A ver, primero vamos a ponernos con la presentación. A ver, aquí. Perdón. Es esta. Perdón.
Bueno, me lo explicó ayer Javi, pero ya se me olvidó, Javi, ya se me olvidó. Ah, vale. Pero... Modo pantalla completa. Ah, sí. Bueno, perdona, Xavi. Bien, entonces me siento muy honrada porque estoy rodeada de mujeres que tienen una trayectoria dentro de lo que tiene que ver con el feminismo muy significativa, ¿no? Entonces yo, en el fondo, pues quizás sea un poco ajena. Yo voy a hablar de mi experiencia didáctica, que tampoco es gran cosa, ¿no? Quiero decir, no es especialmente original ni innovadora. Lo que sí puede tener de interesante es que es un poco el día a día en un aula de lengua y literatura, de cómo se pueden ir introduciendo, en mi caso sobre todo, referencias de mujeres, ¿no? Mucho más que conceptos vinculados propiamente al feminismo, digamos. Claro, aquí se ha hablado de proyectos muy contundentes, macroestructuras a nivel de centro, que ya requieren digamos que un nivel de funcionamiento como muy coordinado, una serie de apoyos con los que a veces no sabemos si se puede contar o no, ¿no? Entonces, bueno, a veces está bien también conocer, tener alternativas para el caso de hacerlos solas, ¿no? Un poco por libre a veces. Bien, entonces... también he intentado simplificar lo máximo para no sobrepasar el tiempo y, bueno, tengo una mínima aclaración que hacer y es esa, ¿no? Que realmente lo que yo voy a decir está totalmente en la línea del epígrafe que me ha correspondido, ¿no? Entonces, lo que yo hago en el aula es acercar, poner al alcance del alumnado el feminismo entendido en un sentido amplio, ya digo, sobre todo con la presentación de referentes válidos, utilizando como recurso la literatura, pero también entendida esta en un sentido muy amplio, ¿no? En un sentido de textos de calidad por su expresión y su contenido, y no tanto como textos canónicos a veces, ¿no? Lo que pretendo es eso, conseguir una visibilización y, en el fondo, sembrar estrellas en un contexto donde las mujeres hasta hace poco brillaban por su ausencia, ¿no? Se trata de un formato transversal en el sentido de que no es un tema monográfico, sino que va surgiendo paulatinamente, y el hecho de hacerlo así, de manera indirecta, también me permite regatear ciertas actitudes hostiles en el alumnado, ¿no? Porque en cuanto se menciona el término feminismo, hay ya ciertas actitudes como muy frontales, tanto en ellas como en ellos, en ocasiones, no en secundaria me refiero, que es la etapa educativa en la que yo trabajo. Entonces, bueno, yo obvio un tanto utilizar ese término en el sentido de que pues no hago actividades específicas para difundir contenidos teóricos en ese sentido, ni tampoco actividades prácticas muy en esa línea, ¿no? Sí es cierto que tenemos una actividad de vocabulario en bachillerato donde hay una serie de palabras que tienen varias opciones para elegir como definición válida. Está incluida la palabra feminismo y, bueno, ellos y ellas saben perfectamente cuál es la definición de diccionario. Lo cual demuestra que luego, bueno, a nivel de calle se usa muchas veces de otra manera, pero que ellos ya tienen claro, a esa edad tienen muy claro que feminismo no significa, como a veces nos quieren hacer creer, algo parecido a dominación de la mujer sobre el hombre o a pretensión de superioridad del género femenino sobre el masculino, ¿no? Ellos tienen ya clarísimo que hace referencia a la igualdad, ¿no? Y a la lucha por los derechos en ese sentido. Bueno, entonces, en concreto, en el momento en que yo empecé a trabajar conscientemente estos contenidos en el aula, fue eso, el año 2013, ¿no? Ya había llegado a un centro con mi primera definitiva, era en el sur de la provincia de Lugo, el IES de Quiroga, y hacia final de curso, con un grupo que era una tutoría mía, de cuarto de la ESO, hicimos un mural que se ve ahí en la diapositiva, pues unas manualidades, digamos, donde, bueno, pusimos a la vista una serie de mujeres, ¿no? Esto, claro, siempre puede parecer algo muy sencillo, pero hicimos una tarea previa, que fue un cuestionario, tenían que completar unas
pues como unas plantillas en las que había una serie de ámbitos, pues ciencia, deporte, cultura, etcétera, ¿no? Incluso las artes estaban diferenciadas y tenían que poner el nombre de algún hombre que conociesen y de alguna mujer. Eso, bueno, enseguida me hizo ver que, primero, tenían un desconocimiento general enorme sobre cualquier ámbito cultural, artístico o científico. Sobre todo si no era contemporáneo, porque también se hacía referencia a la época contemporánea o a otros momentos históricos, ¿no? Pero bueno, en el caso de las mujeres el vacío era absoluto, o sea, eran todos espacios en blanco, ¿no? Entonces a partir de ahí yo les di una lista, ellos buscaron información sobre esas mujeres, bueno, redactaron su texto y finalmente hicieron este montaje, bueno, que tampoco es que fuese de la actividad, de la materia de educación plástica, no era algo súper sencillo, que no nos llevó demasiado tiempo, pero que para mí fue muy significativo, ¿no? Entonces, esta primera experiencia hizo que al año siguiente yo me decidiese a presentar un proyecto para una convocatoria que hay dentro de la Xunta, que son los Proxecta, en concreto Donas de Sía, ya se mencionó aquí, tanto la convocatoria como este proyecto en concreto, y entonces, bueno, oficialmente lo que se pretendía era visibilizar a las mujeres y sus aportaciones en distintos ámbitos. Nosotros presentamos una propuesta que se llamaba Vagalumes da Memoria, que además de difundir la actividad femenina en distintos ámbitos, incluía una línea de trabajo específica para rescatar la memoria de las mujeres del área geográfica del alumnado, ¿no? A veces sus parientes suyas e incluso vecinas, ¿no? Aquí lo que se puede ver en la diapositiva, bueno, después comentaré un poco más esa parte de integración curricular, pero así lo que más ocupa es una actividad que hacíamos complementaria, también de manualidades, digamos, que se llamaba Dalles Nome, es decir, nómbralas, ¿no? Identifícalas, ponles nombre. He escogido porque aunque hicimos varios murales de ese tipo y todos funcionaban de una manera semejante, este en concreto es sobre escritoras, ¿no? Aquí tenemos a Anne Miroski, era una de nuestras escritoras enmascaradas, ocultas aquí, ¿no? Entonces lo que hacíamos era colocar una serie de imágenes, en este caso fueron caricaturas, porque sobre las escritoras teníamos este material, y ellos tenían que ir descubriendo, ellos y ellas tenían que ir descubriendo, pero sobre todo ellos, que tenían menos interés, quiénes eran, ¿no? Para eso se les colocaban unas pistas, que son estos pequeños papeles de colores que tenían, ¿no? Se iban colocando pues cada cierto tiempo y, bueno, había como un concurso que tenían que adivinar todas las mujeres del panel. Entonces esto fue sobre escritoras, pero hubo sobre científicas, se hizo también con deportistas, con mujeres en el mundo de las artes y la música, etcétera, ¿no? Bueno, era interdisciplinar, como ya he dicho, había profesorado de distintos ámbitos, que eran un poco los que escogían las figuras que les parecían representativas para los paneles, si no era el de literatura, que en ese me manejaba un poco más yo. Pero bueno, en realidad se hicieron otro tipo de propuestas dentro del aula, no era algo macroestructural, sino que cada profesor que se comprometía a colaborar, pues hacía en su aula lo que consideraba más propio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el profesor de matemáticas hizo un análisis cuantitativo sobre la presencia de referentes femeninos en los libros de texto y otros materiales utilizados en el ámbito didáctico. Casi mejor no hablamos del tema, ¿no? Como ya sabéis. También se analizó desde la educación física la parcialidad en la sección de deportes, es decir, el distinto grado de cobertura informativa que tienen los éxitos deportivos femeninos y masculinos en los medios de comunicación. Digo tienen porque, aunque se hizo hace años, seguimos igual. Por una parte se pretendía entonces integrar estos contenidos feministas en el currículum y por otra, bueno, crear una conciencia crítica sobre la desmemoria en cuanto a las aportaciones de las mujeres, ¿no? También se pretendía destacar, poner en valor la importancia del sector femenino como motor económico y elemento básico de la estructura social y como sustentadora del núcleo familiar, y mucho más en un área geográfica como Galicia, donde realmente la emigración pues hace que eso sea mucho más frecuente que en otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, en lo que se refiere a la integración dentro del currículum
dentro del programa didáctico, ¿no? En lengua y literatura castellana, bueno, pues no es muy difícil, por eso digo que no es nada especialmente original lo que yo voy a contar, ¿no? Yo empecé incluyendo textos ensayísticos de Concepción Arenal, fragmentos de La mujer del porvenir y el texto de las literatas de Emilia Pardo Bazán. Esos dos textos me interesaban especialmente porque son documentos que muestran el pensamiento crítico de ambas con respecto a la situación de la mujer en el siglo XIX. Entonces, bueno, era importante que viesen cómo una mujer del siglo XIX veía la situación de las mujeres en ese momento. En cuanto a Emilia Pardo Bazán, bueno, pues era todavía mucho más fácil, ¿no? Porque estaba incluida en el temario dentro del realismo-naturalismo y bueno, pues digamos que ahí el foco de atención era, por mi parte, era más un interés en ofrecer una visión global de su figura y no solo su faceta de escritora intelectual, ¿no? Realmente es una mujer que se insubordina a las reglas de la época, que rompe moldes, que lucha por ciertos derechos para sus iguales. Bueno, aquí ya sé que ahora hay cierta polémica sobre quiénes serían sus iguales, pero está claro que está defendiendo unos derechos que afectan a determinadas mujeres. Es cierto que en cuanto a las clases también habría cosas que decir, pero bueno, creo que es un referente muy válido pues para hacer una visión global y no solo, bueno, pues escribía, ¿no? Tiene otras facetas importantes e interesantes. Aquí tuvimos la suerte, además, de que, aparte de que tiene una obra muy amplia, es mucho más útil, en mi opinión, utilizar los relatos cortos que las novelas, aunque siempre se pretende que nos vayamos a los Pazos de Ulloas, pero los relatos son especialmente interesantes. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que un profesor de plástica se animó a colaborar y el alumnado de plástica de cuarto de la ESO hizo las ilustraciones de un relato muy corto de esta autora, que es Las medias rojas, y entonces, bueno, eso también nos permitió pues trabajar con muchísima más profundidad, después hacer una difusión, hacer una presentación en la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán. Bueno, el texto en sí mismo es muy significativo porque muestra la situación del patriarcado en el contexto rural de la Galicia de su época, ¿no? Bueno, y por supuesto, pues poco a poco me fui incluyendo otras autoras, bastante relacionadas siempre con movimientos literarios y artísticos, ¿no? Por ejemplo, la Sin Sombrero en relación con la generación del 27. Claro, esto ahora, quien me escucha puede parecerle pues tan evidente y tan tonto contarlo, pero hay que tener en cuenta que en segundo de bachillerato se impuso por la CIUGA, que es el organismo que regula aquí la ABAU, que la lengua castellana, que en literatura castellana había que incluir autoras y que había que establecer una lectura de una autora obligatoria todavía hace 2 años. Entonces, bueno, es todo voluntarismo, porque en los programas no aparecen. Bueno, al margen de esto, por otra parte, también empecé a introducir textos de autoras para su uso en distintas tareas escolares, es decir, para actividades de gramática, comentarios de texto, ejemplos de todo tipo de fenómenos. Es decir, cuando ponemos ejemplos de las figuras literarias, la mayor parte de las veces nos vamos a los clásicos, y entonces aparece Garcilaso, Quevedo, Góngora, es toda una lista de hombres, ¿no? Entonces, nos podemos ir a la contemporaneidad porque metáforas las hay en todas las épocas y las pueden ejemplificar hombres y mujeres, ¿no? Entonces, algo tan simple como eso, que las actividades de aula, que esos textos que llevamos que parecen menores, que también sean a veces de mujeres. Primero, porque van a tener otra perspectiva, y segundo, porque es una manera de difundir que hay autoras, ¿no? Y mujeres que escriben aunque no tengan aunque no sean escritoras, digamos, ¿no? Que tienen otras vertientes, pero que escriben textos que tienen un valor para utilizar en aula. Bien, a todo esto hay que añadir que empecé a utilizar también el lenguaje inclusivo en el aula de forma consciente y premeditada. No me salía de forma natural, no sé si a alguien le salía de forma natural inicialmente, pero a mí no, desde luego. Y era una estrategia más de visibilización, por supuesto. Claro, esto todo es unidireccional, son como mensajes que se están enviando, pero hay que potenciar que sean
que sea el grupo el que también haga, ¿no? Entonces, ahí lo que les proponían una serie de exposiciones orales con una lista de autores y autoras que tenían que dar a conocer al resto de compañeros y compañeras, y entonces, bueno, pues aprendían sobre ese personaje en concreto, tanto quien preparaba la exposición como quienes lo escuchaban, ¿no? Entonces, al final, bueno, un poco algo que se oía ayer aquí, ¿no? Que pasan esa etapa y les suenan algunos nombres porque los han escuchado mencionar en numerosas ocasiones, ¿no? También hago un filtro de los autores que están en la lista, ¿no? Entonces, van a ser autores masculinos, pero que me interesa especialmente por la forma que tienen de valorar o de estar en la línea de cierta perspectiva feminista, ¿no? Digamos, porque, bueno, otro tema también que da bastante de sí, las lecturas obligatorias. Entonces, el procedimiento, muy simple. Se revisa, yo empecé revisando mis listas de lectura, los distintos niveles académicos, que eran relativamente amplios, no eran una por grupo ni por evaluación, sino que tenía una lista de 15, 20 libros por curso, por trimestre, y cambiaba los géneros en cada trimestre, ¿no? Y lo primero que me encontré fue que, no es esta es una que tengo ahora, ¿no? Que en tercero de la ESO no llegaba al 15% de autoras. Pero bueno, ninguno superaba el 25%, siendo una persona que tenía cierta cultura literaria, me parecía, y que ofrecía variedad, también me parecía a mí, ¿no? Bueno, esta es la que utilizo en la actualidad, tiene un número más o menos equilibrado de autores y autoras. Bueno, también hay otro detalle curioso, ¿no? Alguien podría fijarse en que no aparecen los nombres de las autoras, sino que ni de los autores, están solo las iniciales. Esto está por algo, porque siempre hay una serie de alumnado, casi siempre, chicos que no quieren leer nada que sea de una mujer. O no lo dicen, pero siempre escogen autores. Entonces, así por lo menos, de entrada, curiosean, a lo mejor, yo les digo, les verbalizo un poco en qué consisten, y a veces les parece atractiva la historia, y no tienen, de entrada ya no la excluyen por saber que está escrito por una mujer, ¿no? Bueno, son unas pequeñas estrategias que a veces sirven y a veces no, ¿eh? Pero bueno, es por eso, por eso no aparecen los nombres, porque luego en el aula siempre aparecen los nombres, bueno, hay aquí otra serie de propuestas, estas son de cuarto de la ESO, son menos, porque según van subiendo de nivel académico, la cantidad de lecturas para elegir se reducen, pero también ya está equilibrado, ¿no? Entre autores y autoras, y sobre todo otra cosa interesante que no he dicho antes, y es que hay que también valorar el tipo de protagonismo femenino. Primero, que haya protagonistas femeninos, porque tenemos autoras que escriben y los protagonistas son masculinos. Pero además, ¿qué tipo de protagonistas? Tanto masculinos como femeninos, da igual que nos haya escrito, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver bastante qué imagen se ofrece de las mujeres, sobre todo si son personajes secundarios, tendrían que superar un poco ese famoso test Bechdel, ¿no? También de alguna manera. Hay que obviar, en la medida de lo posible, que aparezcan historias, tramas estereotipadas, del amor romántico, fatal, que decíamos antes, ¿no? Y potenciar que aparezcan ejemplos de relaciones interpersonales sanas. En caso de que no sea eso lo que estamos ofreciendo en alguna de las lecturas, también hay que saber contrarrestarlo, hay que saber llevarlo al aula y cuestionar lo que está pasando en ese relato, porque claro, si no tendríamos que excluir la mayor parte de la literatura, y a veces cuando nos toca abordar clásicos tenemos menos opciones, ¿no? En ese sentido, bueno, aquí también dejo una pequeña muestra de lo que se puede hacer, ¿no? Con este libro, La Dama del Alba, yo lo terminé abordando como un club de lectura, ¿no? Porque aparecen dos personajes femeninos bastante importantes, pero uno en concreto, bueno, pues la esencia de la historia es que si eres una mujer que te vas con tu amante, pues luego para tu familia es mucho mejor que estés muerta, que no que vuelvas a casa. Bueno, claro, es una obra de los años 40, entonces hay que explicar lo que es el concepto de honor femenino,
hay que explicar lo que es el contexto del franquismo, lo que es la censura, y sobre todo hay que enseñarles que hay muchísimos finales moralizantes en la literatura y que las grandes, las que padecemos los finales moralizantes solemos ser las mujeres, ¿no? Y además de eso, también hay que enseñarles que la mayor parte de los personajes femeninos tienen una acción limitada, dependiendo sobre todo de en qué época, ¿no? Pero no tienen como un poco los ejemplos que ponía Fátima, el realismo, naturalismo. Claro, son protagonistas femeninas, pero tienen que terminar de determinada manera porque no se ajustan a la norma, ¿no? Entonces no hay opciones. Eso hay que, si vamos a optar por esas lecturas, hay que verlo, ¿no? En relación con esto, muy directamente, claro, el material cae en la biblioteca, porque nosotros cuando ponemos lecturas, pues está muy bien, hay que equilibrar, que haya hombres y mujeres, como autores, que haya lecturas interesantes en cuanto a la trama, que muchos otros aspectos, ¿no?, que hay que tener en cuenta para seleccionar lecturas. Por ejemplo, los fondos de la biblioteca. ¿Qué disponibilidad hay? Podemos tener libros interesantísimos que estén agotados. También hay que tener un poco en cuenta, ¿no?, la correspondencia de lo que estamos poniendo como lectura y a veces las etapas literarias que estás viendo en clase. El procedimiento, la biblioteca escolar, funciona un poco igual. Hay primero que hacer una revisión del catálogo, exponer y visibilizar los materiales que tienen que ver con el ámbito del feminismo, insisto, en el sentido amplio, sobre todo en mi caso, el visibilizar personajes femeninos y referencias vitales variadas, y luego inmediatamente viene el siguiente momento, que es la ampliación de fondos. Suele ser así, porque hay que incorporar una serie de materiales primero de calidad y que muestren otras realidades. Aquí también yo creo que ya es interesante hablar incluso de todo lo que tiene que ver con la diversidad. Bueno, aquí son más bien referentes femeninas, pero todo lo que tiene que ver con la diversidad es interesante que existan materiales de ese tipo, ¿no? Bueno, en ese sentido, todo lo que hay aquí, claro, no es estrictamente una bibliografía feminista, sino que son documentos para equilibrar fondos, para visibilizar referentes y sobre todo para ampliar el horizonte del alumnado, para que sepan que hay mujeres aviadoras, que hay mujeres futbolistas, que hay mujeres científicas, que hay mujeres artistas, que hay primatólogas, que hay defensoras de los derechos civiles significativos, porque estos nombres no les suenan de nada, es increíble, ¿no? Bueno, a mayores, pues muchos otros textos, que digo los otros textos literarios porque, claro, no son literatura propiamente dicha, no es lo que normalmente llamaríamos literatura, porque son libros informativos, biografías, ensayos, misceláneas, pero para aproximar al alumnado donde queremos que lleguen, pues están bastante bien, ¿no? Hay que, bueno, aquí he puesto estos, pero hay muchos más. Hoy en día se han publicado en los últimos años muchísimos materiales que tanto hacen referencia a conjuntos de mujeres como a mujeres de manera individualizada. Entonces, pues eso es siempre interesante tenerlo en cuenta a la hora de adquirir fondos en una biblioteca. Otro recurso que utilizo a veces en el aula es el humor, yo lo llamo sensible, ante las cuestiones de género. Bueno, aquí los referentes son fácilmente identificables porque no me paré demasiado a buscar nada muy novedoso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Mafalda, tenemos a Forges, Shaquille Marín, con esta visión tan clara de la sobrecarga de la mujer contemporánea, y por supuesto Maitena, ¿no? Bueno, también hay bastante más materiales de humor que ya que son útiles, porque además las viñetas son muy ágiles para trabajar en el aula y combinan denuncia y humor, y eso da muchísimas posibilidades. La combinación de imagen y de texto es fundamental, sobre todo porque ahora viven una cultura absolutamente audiovisual. Entonces, si no dominas el formato audiovisual, como es mi caso, que yo soy de libro, pues tienes que ofrecerles ese formato es agradecido. Y los hay de muchísima calidad, ¿no? Bueno, para terminar, entonces, y un poco a modo de conclusión también, como ya se dijo aquí ayer,
desde los centros educativos lo que se puede hacer es poco. Primero, porque no hay voluntad real de que se hagan transformaciones y pese a ciertos programas que aparentemente se introducen, y luego, por otra parte, no van a resolver una cuestión que tiene todo en contra en la calle. En cuanto salen por la puerta, pues no, claro, es como pues el hecho de que las personas que estamos aquí tengamos ya unas determinadas trayectorias, ¿no? En el momento en que salgamos afuera y nos pongamos en relación con otras personas, ya no vamos a estar en el mismo limbo, digamos, ¿no? En todo caso, es interesante sobre todo para contrarrestar el androcentrismo, ¿no? Se van percibiendo resultados con el paso del tiempo. Sobre todo, se percibe un cambio de sensibilidad en el alumnado, se percibe que recuerdan nombres e identifican referentes tiempo después, pero es una carrera de fondo. Hay que estar constantemente revisando, ampliando referentes, hay que estar constantemente contraponiendo una realidad feminista a los contenidos sesgados que les llegan por doquier, y hay que estar haciendo relecturas constantes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo con los más pequeños, revisando los cuentos, el tipo de visión de la mujer que aparece en los cuentos tradicionales, pero no es algo que esté haciendo yo, es algo que se está haciendo mucho, porque, pero bueno, en los últimos que están llegando ya no les suenan los personajes de los cuentos, que es otra cuestión. Entonces, bueno, ya hay la duda de si se los enseñamos o no. Y luego, por ejemplo, a nivel de bachillerato, este año me he dedicado sobre todo a ver cómo, a partir de la literatura convencional, ¿no?, de los siglos de oro, pues cómo aparecen los personajes femeninos está absolutamente condicionado por los mitos clásicos. Claro, esto no es en absoluto neutro. Veamos, ¿quiénes son las malas? ¿Quiénes son los personajes malos? Pues las mujeres, evidentemente, ¿no? Entonces está Eva en el cristianismo, como referente en el cristianismo, y está Pandora en el ámbito grecolatino, ¿no? Pero también las gorgonas, las quimeras, las esfinges, es decir, todos los referentes negativos, muchos de los referentes negativos son mujeres. Y luego también las historias individualizadas, claro. Cuando aparece la referencia a Apolo y Dafne, así la simplificación es que Apolo amaba a Dafne y sufre porque ya no puede disfrutar de su amor. No se trata de eso en absoluto. Realmente la historia ahí lo que nos está contando es que Dafne huía de Apolo. ¿Por qué? ¿Porque Apolo la miraba con amor? No, porque Apolo tendría unas pretensiones en esa historia mítica, evidentemente, de abuso y violación, y ella huía por eso. ¿Cuál es la solución? Pues pedirle a los dioses que la transformen, que la salven y la transformen en un laurel. Es decir, la solución ante una agresión es que nos conviertan en un vegetal. Entonces, bueno, porque ellos después hacen sus propias interpretaciones, ellos y ellas, y muchas veces te dicen, bueno, es que Apolo, pobre, que lloraba por no tener el amor correspondido de Dafne. Bueno, el amor correspondido. Vale. Últimas cuestiones. ¿Qué hay que revisar también permanentemente? Pues los medios de comunicación, porque siguen funcionando igual, todas las noticias tienen que ver con las mujeres, sobre todo si se refieren a la violencia de género, bueno, la manera que tienen de tratarlas en muchos casos es penosa. El hecho de las ausencias notables, bueno, pues seguimos sin estar en las portadas cuando hay que estar, a veces hay que reconstruirlas de maneras, manualidades como esta, ¿no? Hay que también potenciar el lenguaje inclusivo, por lo menos que lo identifiquen, que tengan la obligación de conocerlo y saber utilizarlo en aula. De hecho, en mis exámenes hay preguntas que saben que tienen que responder, lo que sea, utilizando el lenguaje inclusivo. ¿Eso quiere decir que después lo van a usar? No, pero saben que eso existe y en algún momento concreto pueden usarlo. Y ya no en el sentido ya de masculino o femenino, ¿no?, sino en el sentido de inclusión a todo tipo de diversidad. Y siempre vigilar todo este tipo de estereotipos que llegan por todas partes y lo único que están haciendo es, bueno, pues infiltrar una visión del mundo absolutamente machista y limitadora para las mujeres, ¿no? Y bueno, para terminar, realmente,
En definitiva, la lectura en clave feminista debe estar presente siempre de una u otra manera, ¿no? Tanto en las obras que manejamos como en aquello con lo que estamos trabajando dentro del aula. Y es algo que tiene que ser permanente, hay que estar en alerta permanente, contrarrestando y creando constelaciones de referentes positivos, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Y bueno, pues espero no haber sido demasiado densa, supongo que me habré pasado del tiempo, no sé, no lo he controlado. Muchas gracias. No sé si tenemos si hay preguntas o algo por el estilo, antes no. Vale.